En este audio te hablo sobre la neurocomunicación y la relación dentro del manejo de equipos de trabajo y del liderazgo. Hablar de neurocomunicación, mis estimados doctorantes, es partir desde la comprensión de un proceso de comunicación visto desde las neurociencias. Y es aquí donde el funcionamiento del cerebro humano entra en estudio, ya que la neurociencia en los últimos años ha avanzado mucho en su comprensión y en la actualidad conocemos mucho mejor cómo el cerebro procesa la comunicación verbal y no verbal. Han sido los recientes avances de la neurociencia los que nos han permitido a los estudiosos de las ciencias gerenciales entender la importancia del lenguaje corporal en la comunicación humana. De esta forma, muy esquemática y simplificada, voy a describirles el funcionamiento del cerebro y su forma de procesar la comunicación verbal y no verbal. Comienzo por decirles en este breve audio que el cerebro consta de 3 partes importantes, a saber, el cerebro reptiliano, el límbico y el neocórtex. El cerebro reptiliano, el más antiguo, controla las partes vitales del cuerpo humano. Esas funciones como la respiración, el ritmo cardíaco, la temperatura corporal, la sensación de hambre y sed, entre otras cosas. Pero en definitiva se encarga de garantizar nuestra supervivencia. Tiene un comportamiento instintivo, automático y no consciente. El cerebro reptiliano no es razonable, no es consciente, no siente, simplemente es instintivo, es impulsivo. El cerebro límbico gestiona nuestras emociones y recibe la información de los sentidos y reacciona de forma inmediata. Ante cualquier estímulo decide si es positivo o negativo y obviamente responde en esa consecuencia. Su respuesta es inmediata, es muy rápida y es el desencadenante de la toma de decisiones probablemente en un 90% de los casos. Trabaja a nivel no consciente, actúa como el sistema de alarma del cerebro y decide si existe algún peligro o no y toma decisiones básicas de huir o luchar, confiar o desconfiar, me gusta o no me gusta. Y por último, el cerebro neocórtex es la parte del cerebro más reciente, descubierta y estudiada en neurociencias y es el responsable del pensamiento consciente. El neurocórtex se encarga del lenguaje, de la lógica, del análisis. Su funcionamiento es más lento. El neocórtex racionaliza las emociones, pero lo hace en nanosegundos. Es después de las sensaciones y reacciones no conscientes que se activa el neocórtex. Emoción y razón no siempre están de acuerdo. Por ejemplo, en una compra por impulso, un estímulo sensorial hace que el cerebro límbico decida poner el carro en compra, un perfume tal vez caro. Pero en una fracción de segundo más tarde la información llega al neocórtex donde el impulso se adelanta, digamos, a la situación y entonces valora el precio y terminas decidiendo si es adecuado o no gastar en ese perfume. Pero lo que quiero decirles con esto es que el cerebro límbico, definitivamente el que acumula, el que procesa las emociones, es la clave de la comunicación no verbal, tanto en la generación de sus formas de expresión como en la capacidad innata de interpretar su significado. Y este hecho explica por qué en una gran parte el lenguaje corporal es universal. En este sentido, los líderes deben profundizar en el estudio de la neurocomunicación, es decir, comprender qué es lo que nuestro cerebro necesita, qué necesita escuchar la gente que trabaja con nosotros. El ser humano es muy complejo y las personas que laboran, los colaboradores, los pares, necesitan garantizar algunos elementos importantes. Por ejemplo, a las personas les interesa la seguridad. Al ser humano no le gusta la incertidumbre y el cerebro necesita certeza. Por eso algunas recomendaciones cuando estamos hablando de liderazgo es bajar informaciones verdaderamente claras, transparentes, que garanticen la seguridad de las personas y que no generemos en ellos algún tipo de angustia sin no ser aclarada, porque esto genera una distorsión en la integración del equipo. Otro elemento importante es que nuestro cerebro ama la justicia. Cuando el cerebro determina que algo puede ser no justo o que puede tener implicaciones de otro tipo, se activan alarmas. Y entonces cuando comenzamos a ver
que nuestros colaboradores comienzan a mostrar rechazo ante situaciones que pudieran sernos justas. Es importante estudiar cómo reacciona el cerebro, cómo funciona nuestro cerebro límbico, reptil y el neocortex desde el punto de vista de la comunicación. Como doctorantes tienes en tus manos la necesidad de investigar e indagar en el tema de la neurocomunicación y liderazgo. Vas a grabar un video exposición donde vas a explicar de manera muy clara, muy dinámica y de forma muy creativa la importancia de la neurocomunicación para el desarrollo de nuestros equipos de trabajo. ¿Qué debemos cuidar? ¿Cuáles son los elementos claves que tenemos que considerar en un proceso de comunicación? ¿Y cuáles son los filtros cerebrales que se aplican dentro de neurocomunicación? En el aula te dejo de manera más amplia las pautas para armar esta video exposición, que es el último gran trabajo de esta cátedra.